Bienvenidos, estimados colegas, estimados alumnos, a esta nueva clase que hemos titulado IA, Pensamiento Crítico y Razonamiento Profesional. Ya hemos visto un panorama bastante amplio de lo que la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, puede hacer. Hemos visto los pros, los contra, pero ahora vamos a enfocarnos ya no tanto en lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros, sino en realidad queremos responder una pregunta bastante interesante. ¿Qué necesita el alumno seguir haciendo para que no pierda este proceso de aprendizaje? Vamos a intentar responder a esta pregunta durante toda esta clase. Entonces vamos a intentar responder una pregunta. ¿Puede una respuesta correcta producir menos aprendizaje? Analicemos estos dos escenarios. Tenemos al estudiante A que se le da una pregunta, un caso clínico, y él empieza a analizar este cuestionamiento, va a interpretar el caso, va a extraer los datos clave, empieza a comparar, empieza a revisar artículos, contrasta opiniones, busca evidencia y luego, en base a eso, decide, justifica cuál es la mejor alternativa y luego responde, o sea, elabora y redacta una respuesta para el caso clínico. Hay toda una estructura y logra obtener la respuesta correcta. El estudiante B recibe la misma pregunta, el mismo caso, con la diferencia de que este alumno se lo pasa a la inteligencia artificial. Entonces, le hace la pregunta a la inteligencia artificial, recibe una respuesta que está bien redactada, que está bien justificada. Entonces, copia y entrega la respuesta. Ambas respuestas son correctas, pero el mismo producto, es evidente deducir que no equivale al mismo aprendizaje. Es fácil entender que el estudiante del escenario A, en todo este proceso de resolver y encontrar la respuesta correcta, aprendió mucho más que el estudiante en el escenario B, que también dio la respuesta correcta, pero utilizando solo la inteligencia artificial. Como ven, una buena respuesta hoy no siempre evidencia una competencia desarrollada. Y esto es algo que estuvimos reforzando en las clases anteriores. Ya no se trata de buscar si el alumno responde de forma correcta o no. Las inteligencias artificiales están mejorando. Cada vez cometen menos errores. Cada vez las inteligencias razonan más antes de dar una respuesta. Entonces, la probabilidad de error en una respuesta estructurada, en una respuesta donde la propia IA es la que hace esta búsqueda bibliográfica, búsqueda de artículos científicos, lectura de capítulos de libro en cuestión de milisegundos. Naturalmente, es fácil deducir que la inteligencia artificial, que es la que hace toda esta estructura y ya no solamente se basa en su entrenamiento, va a llegar a una respuesta correcta. Pero en nuestro proceso de docencia, de enseñanza, aprendizaje, no buscamos ahora, en la era de la inteligencia artificial generativa, ya no buscamos la respuesta correcta. Porque en ambos escenarios, si yo solo voy a evaluar cuál de los dos respondió de forma correcta, bueno, en ambos escenarios los dos tenían muy buenas calificaciones. ¿Se dan cuenta? Ambos tienen respuestas correctas, ambos tienen respuestas muy bien estructuradas, con una base científica correcta, con una bibliografía verificable, porque ahora las inteligencias artificiales te pueden ayudar incluso a poner la bibliografía con un enlace verificable en el formato APA, Vancouver o en lo que ustedes soliciten. Entonces, ya no se trata solamente de una respuesta correcta. Entonces, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial sin delegar el razonamiento que queremos
enseñar? Esta será nuestra pregunta durante toda esta clase. No vamos a plantear una guerra contra la inteligencia artificial, tampoco asumiremos que usar inteligencia artificial automáticamente mejora el aprendizaje. La pregunta es mucho más pedagógica. Si hoy enseñamos a formular una hipótesis, ¿qué debo formular primero? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Qué estructura mental tengo que hacer yo como alumno para formular la hipótesis? Y como docente, ¿cómo yo tengo que incentivar ese planteamiento para el alumno? Si estoy enseñando evaluación de evidencia, ¿cómo yo le pido al estudiante que demuestre cuáles fueron los pasos que tuvo que hacer para evaluar esa evidencia? Si quiero desarrollar criterio profesional, ¿quién debe asumir la responsabilidad final? La clave es identificar qué proceso cognitivo constituye el objetivo de aprendizaje y proteger ese proceso. Esta sesión continúa exactamente la lógica que hemos ido aprendiendo en las sesiones anteriores. Primero, hemos comprendido el cambio que resulta la implementación en nuestra vida, en nuestra docencia, en nuestro trabajo, este boom de la inteligencia artificial generativa. Luego, comprendimos críticamente de qué se trata esta herramienta. Aprendimos a incorporarla dentro de nuestro diseño docente y vimos cuáles son los pasos recomendados, aunque tal vez muchos podrían estar de acuerdo o no, pero solo es una recomendación. Y finalmente, hoy vamos a tratar de proteger el pensamiento que permite comprender, juzgar y actuar responsablemente. Entonces entendemos qué podría o qué no podría significar tener pensamiento crítico. Criticarlo todo, desconfiar de todo, no significa ser crítico. Una persona crítica no es la que simplemente dice, ah, ya, si esta respuesta ha sido generada por una inteligencia artificial, entonces la rechazo completamente. No, eso no es ser una persona crítica. No se trata simplemente de desconfiar por desconfiar o de estar buscándole 1000 errores a cada cosa que uno lee, sea generado por inteligencia artificial o sea generado por otro colega. Tampoco una opinión simple no es un pensamiento crítico. Mucho menos escribir. Yo puedo escribir 10 páginas de cosas completamente superficiales. Y mucho menos pretender que yo sé hacer preguntas difíciles, entonces soy un buen crítico. No, para nada. Lo que sí podríamos considerar un pensamiento crítico es cuando tú construyes un juicio que pueda sustentarse y revisarse. Sustentar, explicar y revisar. Colegas, yo quiero que se pregunten ustedes mismos, ¿realmente tienen un pensamiento crítico? ¿Realmente ustedes están dispuestos a cambiar de opinión si es que la evidencia demuestra que tu pensamiento actual, tu opinión actual, lo que tú sabías por muchos años sobre algo podría cambiar con una nueva evidencia? Es que de eso se trata tener un pensamiento crítico. Es de decirte a ti mismo, yo pensaba por mucho tiempo esto, apareció esta nueva evidencia y por esa razón cambié de opinión. Eso es tener un pensamiento crítico. Yo no me encierro en mi paradigma, en mi burbuja y digo, no, lo que yo aprendí durante muchos años, eso es.
Si estamos en esa situación, nunca vamos tampoco a enseñar a nuestros alumnos a tener un pensamiento crítico, porque si aceptamos las cosas como son, va a ser fácil empezar a aceptar las respuestas generadas tal como están, sin dar un pensamiento crítico. Recuerden que la inteligencia artificial generativa fue entrenada con conocimiento previo, pero la ciencia sigue generando conocimiento nuevo. Significa que nosotros, como médicos, como enfermeras, como obstetras, como profesionales de salud, vamos a seguir generando nuevo conocimiento. Entonces, si yo no tengo esa capacidad de crítica e incluso autocrítica, es imposible decir que yo voy a dar un paso más allá de lo que la inteligencia artificial pueda generar en respuesta a lo que yo le estoy preguntando. Entonces, si nosotros mismos no tenemos ese pensamiento crítico, es difícil pensar que nuestros alumnos lo tendrán. Si nosotros mismos, con la nueva evidencia que va apareciendo, no somos capaces de decir, voy a cambiar de opinión porque ahora la evidencia me dice todo lo contrario de lo que yo pensaba, va a ser difícil que nosotros enseñemos de crítica a quienes están utilizando hoy una herramienta que les facilita la respuesta y los limita a tener un pensamiento crítico. Existe una metodología llamada Delphi Report que fue desarrollado más o menos en la década de los 50 para utilizarla de herramienta de apoyo en la Guerra Fría. Esta metodología consiste en hacer consultas a diferentes expertos, pero de forma independiente. Luego, las respuestas eran contrastadas para ver en qué cosas ellos estaban de acuerdo, en qué cosas coincidían, pero en qué cosas tampoco coincidían. Tiene algunos pasos adicionales, como hacer resúmenes, hacer comparación de respuestas, opinión posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más o menos en la década de los 80, casi llegando a los 90, el doctor Peter Facione hizo una consulta a 46 expertos para utilizar este método de Delphi Report para hacer una consulta sobre el pensamiento crítico. ¿En qué estaban de acuerdo estos 46 expertos sobre qué es el pensamiento crítico y qué no es el pensamiento crítico? Luego de implementar esta metodología, coincidieron en que un pensamiento crítico debería tener por lo menos 6 operaciones si es que uno quiere considerarlo como tal. La primera, saber interpretar la información. La segunda, analizarla. Luego, evaluarla. Saber hacer inferencias. Obviamente, saber explicar lo que uno está criticando y luego poder autorregularse, mejorar, cambiar, modificar. La inteligencia artificial, queridos amigos, queridos colegas, queridos alumnos, no eliminó el pensamiento crítico, solo volvió más difícil volver a ver el producto final porque se nos hace muy fácil coger las respuestas de la inteligencia artificial como respuestas correctas. Y cada vez que uno ve las noticias de que las inteligencias son más, valga la redundancia, inteligentes, razonadoras, uno tiende a confiar mejor en la respuesta. Pero esto no es nada nuevo para nosotros como docentes, porque lo que nosotros queremos no es que el alumno memorice respuestas correctas, queremos que aprenda a tener pensamiento crítico. Entendiendo entonces qué es el pensamiento crítico, tenemos que dar un pasito más cuando ya hablamos de razonamiento profesional, sobre todo en ciencias de la salud. Vimos que pensamiento crítico incluye analizar, evaluar, inferir, justificar y revisar, pero si sobre eso añadimos el razonamiento profesional, un profesional utiliza
un conocimiento de la disciplina por la cual fue formado, fue entrenado para interpretar una situación concreta. Identifica qué información importa, qué información es más valiosa respecto a otra. Reconoce qué información puede estar siendo manipulada o es una información falsa o de poco valor. Considera también las alternativas que pudiera tener al frente a la hora de tomar una decisión, a la hora de decidir qué camino tomar, qué tratamiento dar o qué diagnóstico voy a ser el que voy a defender. Naturalmente, llegar a eso requiere de evidencia, la evidencia que yo aprendí a formular, a leer, o que dentro de mi estudio yo decidí tener como respaldo para las respuestas que yo voy a dar. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a actuar bajo la incertidumbre, frente a un caso, frente a una emergencia, frente a una situación. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad por las consecuencias de las decisiones que nosotros vamos a tomar. Entonces, esta relación entre conocimiento, contexto, evidencia, incertidumbre, valores y consecuencias es una recomendación plausible. No busca, no sustituye por sí sola el juicio que tenemos como profesionales. No hay forma de pensar que solo una respuesta bien hecha va a reemplazar todo el juicio de valor, todo el juicio crítico, todo el razonamiento profesional que nosotros hacemos en nuestro día a día para las decisiones que tomamos. Entonces nos damos cuenta que realmente esto va mucho más allá de simplemente tener la respuesta correcta. Entonces, si enseñamos de esa manera y si nosotros mismos entendemos que la educación, la formación, el trabajo va mucho más allá de solamente buscar respuestas correctas, sabemos entonces que la inteligencia artificial solo es una herramienta más, solo es una calculadora nueva pero mucho más poderosa. El juicio, el valor y la responsabilidad sigue siendo nuestra. Y eso no ha cambiado en estos últimos años. Entonces vamos entendiendo algo interesante. ¿Qué cambia cuando la inteligencia artificial responde primero? La secuencia importa. Si regresamos a un ejemplo similar al que dimos hace algunas diapositivas atrás y agregamos en ambos escenarios la consulta a la inteligencia artificial, vamos a entender que si nosotros forzamos al estudiante a pensar primero, a razonar su respuesta, a darle la confianza de cometer los errores que quiera, y luego de que él se esfuerza en este pensamiento crítico en dar la mejor respuesta posible, y solo después hace la consulta a la inteligencia artificial para comparar sus respuestas con las respuestas de la inteligencia artificial, sí se produce un proceso de aprendizaje porque tú forzaste al alumno a pensar primero su respuesta, a analizar, a tratar de responder con todas las herramientas que tenga a la mano de un juicio crítico o de valor. Pero si yo le dejo al estudiante consultar primero la respuesta correcta en la inteligencia artificial, y luego solo la va a leer, no se produce ningún tipo de aprendizaje, al menos no al nivel que nosotros estamos buscando, porque puede que haya alguno que me diga que solo leer te permite aprender, es verdad, pero nosotros estamos buscando ir más allá. ¿Yo podría utilizar la IA siempre después del pensamiento crítico o podría utilizar antes? Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero que mi alumno critique, ya con la definición que hemos ido dando en las diapositivas anteriores, que critique, por ejemplo, algunas hipótesis planteadas con inteligencia artificial, perfecto. Planteo yo, ¿no? Hipótesis simuladas,
¿no? Con inteligencia artificial y le doy esas herramientas al alumno para que él empiece a criticar cuáles son los errores de esa generación. Pero si lo que yo quiero es que mi alumno aprenda a plantear hipótesis, entonces él tiene que buscar la forma de plantear esa hipótesis con las herramientas que tenga a la mano que todavía no sean de inteligencia artificial. Leer libros, leer artículos, sacar propias conclusiones a raíz de una experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta entonces que sí, la IA podría formar parte de todo este pensamiento de aprendizaje, pero la secuencia importa? Si yo dejo que mi alumno ya tenga la respuesta generada con la IA y eso le genera la satisfacción para decir tengo la respuesta correcta, no aprende. Mientras que si yo primero trato, incentivo, motivo a que mi alumno realmente piense, razone, analice, busque, y le digo, sí vas a utilizar la inteligencia artificial, pero lo harás después, tranquilo. Primero inténtalo tú solo, primero intenta responder con el conocimiento que tienes, leyendo un libro, leyendo un artículo. Tal vez no sea la mejor respuesta, pero ese pensamiento, esa intención de buscar la respuesta hace que tus neuronas se activen, ¿ya? Y cuando tú contrastas con las respuestas que te dé la inteligencia artificial, te vas a dar cuenta que a pesar de todo, sí acertaste en muchos de los conocimientos que encontraste. Entonces te das cuenta que la IA simplemente es un complemento. Por eso, una vez más, la secuencia de en qué momento yo quiero utilizar la IA en este proceso de enseñanza, aprendizaje, sí importa. Utilizar herramientas digitales no es malo, nunca lo ha sido en realidad. Miren, el mejor ejemplo son los profesionales de ingeniería. Si tú le preguntas a un ingeniero si en la universidad le enseñaron a resolver cálculos matemáticos complejos a mano, te dirá, por supuesto que sí. Yo en la universidad tuve que aprender cálculo 1, matemáticas avanzadas, física, etcétera, etcétera, etcétera. Un ingeniero civil te dirá que aprendió a hacer los cálculos sobre estructuras, sobre volúmenes, etcétera, con toda la teoría matemática que se necesitaba para que él solo con su mente, un papel y un lápiz pueda resolver problemas complejos. Pero en su día a día, como ingeniero ya dentro de la profesión en sí, él te va a decir que no utiliza ya el lápiz y el papel para poder hacer esos cálculos complejos, porque para eso ya tiene softwares en su computadora que tienen tal vez décadas de antigüedad, ¿no? Solamente que han salido nuevas versiones. Utiliza calculadoras científicas para que todo ese proceso de cálculo que le tomaba horas resolver, con este software o con estas calculadoras científicas, ahora ellos lo resuelven en cuestión de segundos. A esto es lo que nosotros llamamos descarga útil. Entendamos que los ingenieros no es que simplemente confían en la respuesta que le da el software de cálculo o la calculadora, sino que ellos en su proceso de aprendizaje se les formó para entender por qué esa respuesta es la correcta. ¿Cuáles son los pasos matemáticos, físicos que se tienen que hacer para llegar a esa respuesta? Entonces, cuando ellos utilizan estos softwares o estas calculadoras, no es simplemente que están buscando la respuesta correcta. Ellos ya tienen en su pensamiento todo lo que incluye, ¿no? Llegar a ese cálculo correcto. ¿Se dan cuenta? Por eso es que para ellos utilizar la inteligencia artificial les resulta mucho más antiguo, si se podría decir. Ellos ya utilizaban algunas herramientas de inteligencia artificial mucho antes del 2022, pero es que también fueron formados de esa manera. ¿Me entienden? Ellos se les formó primero para resolver esas ecuaciones complejas y entender cómo se debe llevar a la respuesta matemática correcta, para que luego, que cuando utilicen las herramientas digitales, sepan por qué.
Nosotros como profesionales de salud, entonces tenemos que ya utilizar esta metodología que no es nueva, que los ingenieros nos podrían ahora enseñar cómo ellos utilizan metodologías de aprendizaje clásicos para enseñar a sus alumnos y que nosotros no hagamos una descarga peligrosa para el aprendizaje, porque si el alumno utiliza la IA para formular hipótesis, utiliza la IA para interpretar evidencia, utiliza la IA para explicar mecanismos, para justificar decisiones, entonces simplemente está buscando la respuesta correcta. Es como que yo le doy de frente al alumno de ingeniería la calculadora científica, el software de cálculo y le digo, ok, me vas a calcular todos los cálculos matemáticos de esta estructura arquitectónica, civil, etcétera, y le doy de frente el software para que ponga y dé la respuesta correcta. La pregunta es, ¿qué aprendió? No aprendió nada, aprendió a utilizar solo un software, una calculadora, lo convierto en un simple técnico, no en un profesional. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto no es nuevo, o sea, eh, la pregunta no es si yo debo utilizar o no debo utilizar la inteligencia artificial, sino que yo como docente, como profesor, tengo que preguntarme qué proceso mental sí le permito delegar a mi alumno para que utilice la inteligencia artificial y en este proceso de aprendizaje, qué proceso mental yo le pido que él razone, que él critique, que él piense, que él busque la respuesta correcta, pero basado en su experiencia. Porque lo después, como les dije en la diapositiva anterior, puede utilizar la IA para comparar si su respuesta realmente coincide con el que da la inteligencia artificial y hacer un juicio de valor sobre esto. Pero antes de utilizarla, incentiva que él encuentre la propia respuesta y no lo juzgues por cometer errores, porque ya sabemos, ya existe la calculadora científica de la salud, que con los años va a ser cada vez más precisa, más precisa, más precisa, que no le sorprenda que de acá a 5 años una inteligencia artificial dé mejores diagnósticos y tratamientos que nosotros como médicos. Eso yo hasta lo tengo por hecho, pero el proceso de aprendizaje tiene que seguir siendo el mismo. O sea, yo necesito que mis alumnos tengan este pensamiento crítico para que no simplemente sean autómatas a la hora de responder cosas que la inteligencia artificial va a responder bien. Yo lo que quiero es que tenga juicios de valor, porque recuerden, el conocimiento se sigue descubriendo, se siguen inventando cosas, se siguen inventando medicinas, se siguen mejorando tratamientos. Eso de momento la IA no lo puede hacer sola, se necesita todavía de un pensamiento crítico. Hay 3 riesgos cognitivos que podríamos considerar prioritarios. En realidad deben haber muchos más, pero a la hora de utilizar inteligencia artificial resaltan estos 3 que ya existían mucho más antes. El primero es el anclaje. Muchas veces nos ha pasado que cuando nosotros tenemos un concepto específico sobre algo, todas las respuestas que vengan posteriores a este concepto previo están basadas en este concepto que yo ya lo tomé como real. Entonces, las respuestas que se deducen a partir de estas van a ser erradas si mi concepto principal estaba errado. Esto pasa con la inteligencia artificial cuando yo busco una respuesta que podría no estar correcta y se generan respuestas a partir de la respuesta principal y considero que son correctas cuando la principal estuvo incorrecta. Luego está la automatización. Hay una situación bastante humana que tendemos a confiar mucho cuando se automatiza algo. Creemos que si el sistema recomienda algo, entonces el sistema debe tener razón, porque el sistema es más grande que yo. Entonces, tenemos esa tendencia, ¿no? A aceptar estas respuestas automáticas y entonces sabemos que la IA responde de forma automática constantemente y terminamos aceptando lo que nos diga sin juicio, sin crítica. Y hay algo bastante interesante. A veces nosotros, sin querer queriendo, en el prompt que estamos utilizando, buscamos la respuesta, pero no con un pensamiento crítico, sino con un sesgo, el sesgo de confirmación. Busco
no la respuesta correcta. Busco una respuesta que confirme mi argumento. Si yo estoy buscando una respuesta que me complazca, créanme que la IA te va a terminar dando una respuesta que te complace. Pero eso, naturalmente, ya entendemos a estas alturas de la clase que no es pensamiento crítico. Simplemente estoy sesgado. Por eso es que hay que tener muy en cuenta que estos sesgos cognitivos o riesgos cognitivos que ya existían previamente, existen mucho más multiplicado por 10 a la hora de utilizar inteligencia artificial. En 1921 se hizo un experimento bastante interesante. Se convocaron a 265 médicos, de los cuales 138 eran radiólogos y 127 eran especialistas de medicina interna y de emergencias. A todos ellos se les presentaron 8 radiografías de tórax. Sin embargo, de forma intencional, a algunos se les daban recomendaciones correctas respecto a estas radiografías y a otros se les daba de forma intencional recomendaciones incorrectas. Lo interesante de este experimento fue que, a pesar de que muchos de ellos eran expertos, experimentados, el hecho de darles recomendaciones incorrectas los incentivaba a cometer errores. Eran susceptibles a cometer errores a pesar de la especialidad. Entonces, es interesante porque mira, una recomendación incorrecta podía reducir la precisión diagnóstica. Entonces, no solo la experiencia de estos especialistas ayudaba, porque se dan cuenta que el experimento demostró que esta experiencia no los hacía inmunes, o sea, si eran susceptibles cuando recibían información o recomendaciones incorrectas. Curioso. Por eso es que este experimento nos dice que no basta con decir, oye, ten cuidado, la IA te puede dar recomendaciones incorrectas, porque a pesar de que como expertos podemos saber que pueden haber recomendaciones correctas e incorrectas y la IA también puede darte lo mismo, seguiríamos siendo susceptibles a esa situación en particular. Por eso es que lo que se debería hacer cuando utilizamos inteligencia artificial dentro de nuestro proceso de aprendizaje es primero plantear la hipótesis previa, ya sea que ya hiciste los pasos previos y ya tienes con la ayuda de la inteligencia artificial una hipótesis planteada. Pero si sigues haciendo el aprendizaje, sigues agregando información y se plantea una nueva hipótesis respecto a la pregunta, clase, modelo que estás haciendo y hay un cambio, lo que tendrías que hacer es justamente hacer una revisión y decir, a ver, ¿por qué hay este cambio? ¿Se justifica que la inteligencia artificial me ayudó a hacer este cambio? ¿Por qué estamos cambiando de rumbo, de respuesta, de hipótesis? ¿Es fundamentado? Si es que es fundamentado, entonces establecemos un punto de control. Sí, efectivamente, estamos cambiando de idea, de hipótesis, de fórmula. ¿Por qué? Porque este cambio se sustenta por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Se dan cuenta? Yo puedo haber hecho esto con la ayuda de la inteligencia artificial, pero identifico por qué hubo un cambio. Luego, a partir de este punto de control, vuelvo a seguir haciendo mi proceso de aprendizaje, de investigación. Y si vuelve a haber un cambio, pero en este caso, digamos, al preguntarnos por qué hay un nuevo cambio y resulta que este nuevo cambio no tiene una justificación concreta, sino que se equivocó, utilizó información falsa, utilizó información no verificada, regresamos al punto de control previo, que sí estuvo verificado. ¿Se dan cuenta? Yo no acepto simplemente las respuestas porque sí deben estar correctas. No, establezco un flujo, establezco un valor, establezco una crítica. ¿Se dan cuenta? Porque somos susceptibles a la equivocación. ¿Por qué? Si nos dan recomendaciones incorrectas, podrían influir en nuestro aprendizaje. Por eso establecer puntos de control validados en este
proceso de aprendizaje, es una metodología bastante interesante. Hay otra cosa que también tenemos que entender, que también lo he visto en algunos docentes que son muy ávidos del uso de la inteligencia artificial, que una respuesta plausible, una respuesta fluida, no necesariamente tiene la razón. Que utilice el lenguaje técnico, que tenga una estructura impecable, que la redacción sea con una seguridad, una explicación bastante coherente. Ah, sí, tiene razón en lo que dice. Me parece que sí está bien. Eso no garantiza que sea verdad. Porque, una vez más, y vamos a reforzar esto durante todas las clases, ya no se trata de dar respuestas correctas. Ya no se trata de que el alumno me debe dar una monografía bien redactada con signos de puntuación excelentes, con párrafos contados palabra por palabra, porque la IA ya lo va a hacer, ya lo va a humanizar. El propio alumno va a hacer algunas cosas sencillas que nos van a dar un trabajo bastante interesante, fácil de leer y que sea plausible. Lo que nosotros tenemos que empezar a reforzar en nuestros alumnos es, ok, muy bien, me diste esta respuesta, pero ¿en qué te basaste? ¿En una guía de manejo? ¿De qué año fue esa guía de manejo? ¿Lo sabes? ¿Lo revisaste? ¿Lo investigaste? ¿Este artículo que me estás presentando se hizo en una población en particular o es extrapolable a otras poblaciones? ¿Esta sección que me estás mostrando tiene alguna evidencia verificable? ¿Te tomaste el tiempo de verificar esa evidencia, de leerla, de analizarla, de cuestionarla? ¿Se dan cuenta? Ya no estamos forzando a tener respuestas correctas, estamos forzando a que el alumno entienda por qué la respuesta es correcta. Entonces, una respuesta muy bonita, bien redactada, que tiene una fluidez excepcional, hoy ya no sirve. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque es fácil hacerlo con inteligencia artificial. Colegas, sé que muchos me van a decir, ah, sí, es que ya ahorita hay softwares que me ayudan a deducir cuánta inteligencia artificial tiene la redacción. Esa es una mentira. Disculpen que se los diga así directamente, eso es una mentira. No hay de momento ningún software que permita de verdad identificar cuánta respuesta generada ha sido por IA y cuánta respuesta por humanos reales. No hay forma. ¿Por qué? Porque la IA justamente redacta ya como un humano. Como les dije en clases anteriores, en realidad incluso la experiencia propia te podría ayudar a identificar mejor quién está redactando con IA que la propia herramienta de detección de IA, porque tú sabes cómo es tu alumno, tú sabes cómo responde, cómo escribe. Entonces, si te presenta algo que está muy lejos de lo que tú que conoces de él, sabes que eso no lo ha hecho él. Pero eso te lo dice la experiencia, no te lo dice ningún software. Lo que están haciendo ahora es tratar, las propias empresas de inteligencia artificial, es tratar de poner como marcas de agua. Eso sí, va a empezar a identificar si realmente lo generado tiene o no tiene inteligencia artificial. Pero eso lo están haciendo recién ahora. ¿Por qué? Porque muchas empresas se dan cuenta que otras empresas utilizan sus herramientas de inteligencia artificial para destilar la información y reentrenar nuevos modelos. Pero eso recién se está implementando ahora, ¿no? Lo que llamamos las marcas de agua. Pero previamente a esta implementación, pedirle a una IA que te genere algo bastante humanizado y pretender que otro software lo va a detectar, hoy eso todavía no es factible. Pero, y así fuera factible, como les digo, la idea sigue siendo la misma. Queremos que el alumno tenga ese proceso completo de aprendizaje. No queremos ya ahora simplemente respuestas correctas. Entonces, ¿la IA mejora o empeora el pensamiento? Bueno, este año se publicó un artículo que analizó 67 estudios, ¿no? Una revisión sistemática, en donde trataron de buscar si la IA mejoraba el pensamiento crítico o si la IA destruía y se dieron cuenta que no.
ni la mejora ni la destruye, porque una IA bien utilizada, como se estuvo insistiendo en estas clases, puede ayudar al estudiante a indagar, a argumentar, a hacer metacognición, a contrastar. Pero si el diseño que yo tengo de mi clase solo busca una respuesta correcta y nada más, obviamente yo empujo a mi alumno a tener esto que ya hablamos anteriormente de esta descarga cognitiva. Simplemente, plan, 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 busco la respuesta correcta porque sé que eso es lo único que me están pidiendo, no me piden más. Entonces voy a tener una buena calificación. Por ende, tengo una aceptación pasiva de la respuesta que estoy generando y un aprendizaje muy, muy superficial de lo que mi alumno debería tener. Entonces, ¿de qué depende? Del diseño que ustedes tienen de su clase. Si no están dispuestos a elaborar una clase que fuerce al alumno a investigar, a leer, a ser crítico de sí mismo y de la información que le rodea, y nosotros mismos tenemos la flojera de simplemente hacer una clase completamente tradicional en donde solo busco respuestas correctas, si nosotros no hacemos el esfuerzo mínimo de diseñar una clase de esta manera, pues obviamente nuestros alumnos tampoco van a hacer el esfuerzo mínimo, ¿no? De aprender más de lo que nosotros podemos exigirle. Claro, de un 99%, un 1% probablemente sí sean muy proactivos, ¿no? Y autocríticos de su propio aprendizaje, pero la mayoría no lo es. Y a veces es triste ver que los profesionales de salud y los docentes se enfocan en ese 1% de alumnos y descuidan ese otro 99% cuando en realidad tenemos que tratar de enseñar al 100%. Un buen alumno que ya es bueno de por sí, no nos necesita, porque ellos tienen esa fuerza de voluntad y motivación correcta para incluso tener el autoaprendizaje que ellos necesitan. Y ahora con la IA, peor todavía. Muchos de ellos la están utilizando de forma correcta, pero siguen siendo el 1%. Ese 99% exige que nosotros hagamos un diseño pensado en forzarlos a tener pensamiento crítico. Hay una investigación interesante de Gajos y Mamikina que nos habla sobre cómo enseñar menos o ayudar menos enseña más. Bastante interesante porque cuando yo en una condición le doy la respuesta y la explicación de por qué es esa respuesta, sí, hay un desempeño inmediato interesante. Pero ellos descubrieron que cuando yo solo le doy la explicación al estudiante, pero sin darle la respuesta final, y es el estudiante quien tiene que hacer ese pensamiento estructurado para poder dar la respuesta final, hay mayor oportunidad de aprendizaje. ¿Y qué tiene que ver la IA en todo esto? Es que yo podría configurar a la IA, ¿no? Con prompts correctos, a preguntar, a dar pistas, a presentar objeciones, a señalar información, pero sin dar la conclusión, forzando al alumno a encontrar la respuesta. ¿Es factible? Sí, porque las inteligencias artificiales no solamente son generadoras de respuesta, también pueden ser herramientas de aprendizaje, porque puedo configurarlas para que puedan dar información al alumno, pero que al final fuerce al alumno a buscar la respuesta correcta. Eso ayudaría mucho en nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje. Ok, entonces sí, sí, se podría utilizar la IA en este tipo de criterios. Entonces nos damos cuenta que podemos tomarlo como una estructura de mayor a menor o como una escalera de aprendizaje que ya hay una secuencia interesante, ¿no? Una secuencia protegida. Porque ya entendemos que la IA no necesariamente tiene que iniciar el pensamiento de aprendizaje ni dar la conclusión final. Podría estar en un intermedio que le ayuda al estudiante justamente en el camino y el desarrollo de ese proceso de aprendizaje. Porque si el alumno empieza a pensar, empieza a explicar, empieza a consultar, contrastar, verificar, reconstruir y defender su respuesta.
la IA podría ayudar en un punto intermedio para que él justamente aprenda, defienda su respuesta, llegue a esa conclusión deseada en este proceso de aprendizaje. No inicia ni termina, ayuda. Ahora se entiende mejor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el aprendizaje nunca se trató de utilizar IAs o no utilizar IAs, se trató siempre de nosotros, los docentes. ¿Cómo queremos desarrollar el proceso de aprendizaje? ¿Qué diseño utilizamos? Una vez más, si no estamos obsesionados con enseñar, motivar a nuestros alumnos y nosotros mismos seguir mejorando nuestras metodologías, tarde o temprano, tal vez la IA sea la que nos reemplace a nosotros, los docentes, y no tanto a nuestros alumnos. Entonces, ya acercándonos al final de nuestra clase, les presento otra memotecnia que obviamente esto no es ninguna ley, no es nada que ustedes tengan que obligarse a memorizar, simplemente es una memotecnia bastante sencilla que nos va a ayudar a resumir un poco todo lo aprendido en esta clase, ¿no? Que lo hemos llamado el marco crítica, ¿no? Porque de eso se trataba, el pensamiento crítico de la clase de hoy, ¿no? Donde la C lo vamos a llamar clasificar, R de recuperar, I de identificar, triangular, interrogar, construir y asumir. Y vamos a explicar un poquito más cómo nos ayudaría esta memotecnia a entender un poco mejor a modo de resumen la clase de hoy. Cuando hablamos de clarificar, entonces buscamos que el alumno tenga una competencia, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero que aprenda? ¿Qué es lo que yo quiero observar? ¿Qué decisiones debe justificar y qué cosas no debe delegar a la inteligencia artificial? Entonces, una vez que yo clarifico lo que busco de mi estudiante, entonces yo lo refuerzo y lo fuerzo a su vez a recuperar una información, porque yo podría, por ejemplo, buscar que el alumno me diga, creo que esta es la mejor opción o la mejor respuesta o la mejor hipótesis que tengo y más o menos tengo una confianza de que mi respuesta es correcta en un 70%. ¿Ven? Después que él mismo justifica y encuentra su propia respuesta, recupera esa información mental, ahí sí podemos consultar después, ¿no? Si es que lo que él, la conclusión que llega, sí tiene alguna coincidencia con lo que le podría dar la inteligencia artificial, pero esfuerzo en el proceso de aprendizaje. Pero en esta escalera de aprendizaje, justamente también buscamos que el alumno empiece a identificar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabemos realmente, ¿no? Los hechos. ¿Qué estamos infiriendo? ¿Qué estamos aprendiendo de esto? ¿O qué estamos suponiendo del planteamiento del problema que tenemos? ¿O qué información me falta? ¿O cuáles son las restricciones que tengo? Identifico todo, pero le ayudo a aprender cómo se debe identificar, búsqueda bibliográfica, lecturas de libros, debates, se incentiva. Y luego toda esa información que él puede estar aprendiendo se triangula, obviamente buscando fuentes verificables, los libros, los artículos científicos, el debate que les comenté, ¿no? Respecto a compañeros que pudieran tener una opinión basada en su aprendizaje, que pudiera ser similar o no. No buscamos solo una confirmación de lo que ellos saben o no saben, buscamos contrastar. Eso es lo que decimos para triangular la información y generar mayor aprendizaje. Interrogar significa dejar de tratar la respuesta de la inteligencia artificial como una respuesta completa, sino que lo dividimos. Esta afirmación está sustentada, esta otra requiere contexto, estará incorrecta, aquí me parece que falta alguna fuente o aquí parece que esto lo está suponiendo. Interrogar, cuestionar, criticar. Y luego de eso ya empieza a reconstruir o construir, ¿no? La información que tiene con evidencia. Interrogar no es aceptar ni rechazar todo en bloque. Construir es justamente armar una respuesta con evidencia.
Naturalmente, al pedir que asumas la respuesta, la conclusión, insistimos mucho en que el alumno tiene que saber comprometerse con la respuesta que está dando. Porque, una vez más, no hay justificación si es que yo cometo un error y digo, es que la IA se equivocó. No, tú te equivocaste. Que hayas confiado en la respuesta que te dio la inteligencia artificial significa que el error fue tuyo por confiar, por no tener un juicio de valor, una crítica correcta, de no verificar las fuentes, de no poner puntos de control a la hora de aceptar una respuesta o no. Tenemos que seguir insistiendo de que la inteligencia artificial no va a asumir ninguna responsabilidad de nada. Los que deciden, los que aceptan, los que critican, ¿no? Somos nosotros. Y siempre va a ser así. No vamos a ver, o por lo menos no dentro del poco plazo, dentro del corto, mediano plazo, no vamos a ver a una IA en un tribunal eh, enfrentando algún cargo, ¿no? Por una mala decisión, por un error, ¿no? Será el humano que estuvo controlando la IA o incluso tal vez el que estuvo desarrollándolo, pero principalmente el que aceptó su respuesta incorrecta como válida. Entonces, retomando el ejemplo de las primeras diapositivas, en donde hablábamos sobre casos similares y de que la secuencia sí importa, tenemos que entender entonces ahora ya mucho más claro de que, por ejemplo, si yo genero un caso ficticio, digamos, comunicación en un servicio oncológico y se lo doy al participante A y él simplemente le da el caso a una inteligencia artificial y le dice, analiza el caso y dime cuál es la mejor respuesta profesional. Va a dar una respuesta aparentemente excelente, le va a dar algunos pasos, un lenguaje impecable, más 2, 3 artículos de referencia, y entonces el estudiante acepta la respuesta y simplemente la da. Pero si ya tenemos alumnos que saben que sí, puedo utilizar la inteligencia artificial, pero yo quiero utilizarla de forma correcta, el participante B primero construye su propia matriz. Primero identifica, a ver, cuáles son los actores de este caso, qué datos sí yo los tengo confirmados, cuáles podrían ser los supuestos, qué información me falta. A ver, voy a utilizar 2 o 3 alternativas y ya después de hacer ese pensamiento estructurado, consulta a la misma IA que utilizó el participante A y obtiene básicamente la misma respuesta, aunque es el mismo caso y la misma herramienta, el proceso y los resultados son distintos. Hay garantía de que el participante B sí aprendió y el participante A solo leyó. ¿Me entienden? Sé que ahora ya está mucho más claro, porque ya entendieron, ¿no? Y lo voy a seguir repitiendo, que nunca se trató de la inteligencia artificial, siempre se trató de ti como docente, mejorando tu pedagogía, criticando lo que tú haces como docente. Si no lo hacemos, nadie va a aprender por sí solo a hacer esto con o sin inteligencia artificial. Depende de nosotros. Entonces te das cuenta, ¿no? Que esta enorme diferencia entre los dos ejemplos que estuvimos dando en esta clase, el participante A que utiliza solo la IA no hace nada prácticamente. La IA es la que representa, la IA es la que prioriza, la IA es la que concluye, el alumno no verifica nada, por tanto, cuando yo empiece a hacer un juicio de valor o consultar directamente por qué llegó a esa conclusión, el alumno no va a saber cómo defender su respuesta. Mientras que si el alumno es él el que representa, él es el que hace la priorización de la información, utiliza la IA para aportar contraste, para verificar, para tener una mejor conclusión. Regresa a sus puntos de control para mejorar, cambiar, entender por qué cambió un concepto o no. Cuando empiece a defender la respuesta, va a ser evidente que él sí va a justificar los cambios. Él sí va a poder decir por qué. ¿Me entiendes? Una vez más, el problema nunca fue utilizar la IA, siempre fue delegar el juicio.
Los alumnos tramposos no son nuevos. El alumno que hace trampa, que busca los caminos fáciles, no son recién desde que apareció la inteligencia artificial. Los alumnos que buscan caminos fáciles siempre han existido. Le pagaban a otro alumno, anotaban en plagios, utilizaban Rincón del Vago, Wikipedia. Nosotros éramos los que buscábamos la mejor forma de evitar que el alumno tome atajos y busque el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ustedes podrían diseñar, ¿no? un planteamiento, un caso, una tarea, en donde el alumno pudiera utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Forzar al estudiante a que elabore un análisis inicial, fomentar el error, fomentar que él lo haga sin tener miedo a equivocarse, porque justamente le vamos a permitir utilizar una IA que le va a permitir corregir esos errores. Entonces él es el que identifica los supuestos, él es el que trata de identificar los datos faltantes, las restricciones, y cuando ya tiene todo su material estructurado que él mismo trató de buscar e interiorizar, ahí podemos dejarle, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para poder contrastar sus respuestas y decir, mira, esto te faltó, esto necesitas, vamos a cambiar tu respuesta por otra. Pero no aceptar la respuesta simplemente porque te dio la IA. En ese momento es en donde nosotros le decimos al estudiante, si la IA te da esta respuesta, verifica de dónde sacó esa respuesta. ¿Se basó en un blog? ¿Se basó simplemente en un entrenamiento inventado desde su protocolo de entrenamiento? ¿Realmente hay un artículo científico de valor, una revisión sistemática, algo que ha sido replicado, verificado por pares para dar esa respuesta? ¿No? Entonces, fuerzas al alumno en este proceso de aprendizaje, no solamente obtener la respuesta, sino indagar y aceptar si esa respuesta que te dio la IA está bien, hay que modificarla o la rechazo. Luego le pido que, basado ya en toda la información que aceptó, rechazó, contrastó, comprobó, argumente y justifique una conclusión con la evidencia que fue descubriendo en este paso. Y luego, si aprendió algo, si cambió algo en su pensamiento, ¿no? Se construye un aprendizaje nuevo. Hay una transferencia. Entonces, con esta secuencia que se les planteo, la inteligencia artificial deja de ser autora, ¿no? De las respuestas y la decisión que se toma y se convierte en un objeto de análisis. Porque, a ver, una vez más, ¿de qué se trata tener pensamiento crítico? El pensamiento crítico se trata de que yo, basado en experiencia, basado en evidencia, basado en datos verificables, sea capaz de cambiar el pensamiento o la definición que tengo de algo. Entonces, si yo soy crítico o aprendí a ser crítico, si yo le planteo una pregunta al estudiante, probablemente él tenga una respuesta que puede estar bien o mal. Luego, con la IA encontrará una segunda respuesta que podría aceptarla o no. Pero si lo critica, si busca una justificación y luego encuentra que la evidencia confirma o no lo que él sospechaba o lo que la IA le ayudó a reforzar, entonces él cambiará su pensamiento, cambiará sus conceptos basados en evidencia. Y al final, ¿no es eso lo que queremos enseñar? Llegamos entonces a la conclusión de esta clase. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento y me voy dejándote estas 5 ideas clave. Primero, pensar antes de consultar. Ya saben, fluidez no es evidencia. La IA como contraparte, no como autoridad. Todo cambio debe justificarse y la responsabilidad siempre permanece en la persona. Nos vemos en nuestra próxima sesión que se titulará Evaluación Universitaria en la era de la inteligencia artificial. Muchas gracias.